Muy buenos días, mi nombre es Javier Coy, nuevamente con ustedes para ofrecerles el vídeo número 8 del sistema RSI MACD JCSTK filtrado de Ws y M. ¿Cómo podemos filtrar nuestras Ws y Ms para saber su efectividad? Mediante el corte o no corte del RSI sobre el MACD. En caso de W, debe producirse corte al alza del RSI mayor que MACD. Y en caso de Ms, debe producirse corte a la baja del RSI menor que el MACD. Si se produce este corte, el movimiento debería ser con fuerza, debería ser un movimiento brusco. Por lo tanto, ¿qué debe producirse? Como hemos dicho anteriormente, cuando se produce el corte del RSI sobre el MACD, tiene que a su vez existir la concordancia con nuestros STKs, como sabemos el de 50 y el de 14, para que el movimiento brusco que esperamos que se produzca nos acompañe en fuerza y dirección. Y atentos, si el RSI rompe al alza o a la baja, depende si es una W o una M al MACD, y en el mismo movimiento rompen el nivel 0 del MACD, atentos porque hay más fuerza, con lo cual importante para nuestra posición. ¿Cuál es el mejor movimiento? Es aquella W o M que se produce en nuestro gráfico operativo, en mi caso el de 5 y el de 15, en concordancia con nuestro gráfico superior, en mi caso el de 60 minutos. He hecho el vídeo explicativo, que sería el número 9, donde hablo exactamente de esta concordancia. Lo mejor es que veamos nuestras Ws y Ms mediante ejemplos para poder entender exactamente cómo las filtramos. Aquí tenemos nuestro gráfico el día 29 del 5 en 15 minutos, donde podemos observar una W perfecta, perfectamente dibujada, y un giro del STK de 50 y del STK de 14 cuando quedaban 35 segundos para el cierre de nuestra vela. Lo que estamos esperando es que se produjese un tirón al alza, por lo tanto que siguiese subiendo y rompiese el MACD. Si esto realmente se produce, el movimiento que tendríamos sería un movimiento, como hemos dicho, con fuerza o brusco. Esperamos al cierre de la vela, se produce nuevo cierre y lo primero que vemos es que el RSI no es capaz de romper al alza al MACD. Y que el STK de 50 y de 14 sí que están al alza, pero no, como veremos en ejemplos posteriores, de la manera que nos gustaría, que sería un giro solapado o un giro paralelo, subiendo perfectamente los dos. Aquí sí que es verdad que van al alza, pero no totalmente al alza, ¿vale? Se produce una nueva vela, el RSI corta para abajo, tira para abajo y seguimos teniendo nuestro STK de 50 y de 14 que parecía que iban largos con la pinta de quererse girar. Este ejemplo es perfecto porque luego lo veremos posteriormente, pero las Ws, sobre todo esta que estaba perfectamente dibujada, el mejor movimiento es aquel en el que cuando se produce el último pico, y como veremos en el vídeo número 9 explico lo que es qué es el último pico, cuando se produce el último pico que es la subida, debería romper el nivel 0 y debería romper el MACD. Si eso se produce, el movimiento sería muchísimo más brusco y el objetivo que podríamos buscar sería más amplio. Seguimos con este ejemplo. Vemos que el precio está en una zona como de retesteo, en la cual depende de donde hayamos entrado nos vuelan los stops para luego darnos la razón y seguir largos, como suele pasar muchas veces. Y siempre digo que hemos de buscar la concordancia. ¿Por qué? Porque aquí, aunque teníamos una W, y sí que teníamos en los STKs girados, a medida que transcurre el tiempo, no ha sido capaz ni de romper el MACD, ni de romper el nivel 0, nivel importantísimo del MACD, y además, el STK de 50 y de 14 no es que se hayan girado a la baja, pero no están al alza, que es lo que nos importa, están planos. Y lo que nos importa, como veremos en ejemplos posteriores, es que cuando se produce la W, los STKs nos acompañen de forma clara. Nueva vela, parece que ahora sí que quiere romper al alza, STKs nuevamente girados, ¿vale? He puesto este ejemplo porque es un ejemplo un poco confuso
y luego en ejemplos posteriores veremos las Vs que realmente, Vs, perdón, y Ms que realmente debemos buscar. Bueno, poco que comentar, lo mismo, aquí sí que rompe al alza, sí que giran al alza, tanto el de 14 como el de 50, y sí que el precio sube, pero no es el movimiento que nos gusta, que es aquella W que en el momento que hace el último pico, el precio sale disparado, en el que nos permite colocarnos bien y buscar nuestro objetivo. Como pongo aquí, cuando este movimiento de corte se realiza en una sola vela, es el movimiento que hemos de buscar. Aquí hay demasiado ruido para que depende en qué vela o no en qué vela, en qué sitio hayamos entrado, hayamos salido a cero, nos hayan volado un stop o lo que sea, con lo cual es el ejemplo perfecto para evitar. El tiempo iba transcurriendo y un dato importante es que 60 minutos, ¿por qué aquí no hubo una salida? Porque 60 minutos nunca estuvo largo. No era posiblemente corto, pero lo que estaba claro es que no era largo. Por lo tanto, siempre, también he dicho al principio que debemos buscar la concordancia con nuestro gráfico superior. Se trata de buscar la concordancia con el RSI mayor que el MACD, rompiendo el MACD, con nuestros STKs y sobre todo con nuestro gráfico superior. Si voy a realizar una entrada en 15 minutos, lo que pido es que 60 sea largo. Y si no es largo, que como mínimo no sea corto. Y en este caso no acompañaba. Por eso todo el ruido que se ha producido en esta zona. Como podemos observar, nuevamente parece que lo corta a la baja, los STKs parece que se vuelven a girar y bueno, van mareando. Ya son las 13:45, lo tenemos plano, sin embargo el STK de 14 ahora sí que parece que va al alza, pero el STK de 50 se queda, zona de retesteo, zona complicada. Nuevamente parece que más que una W también tenemos como una pinta de M, parece que corta la baja al MACD, pero por mucha M que sea no la podemos realizar porque tenemos un STK de 14 al alza y un STK de 50 plano, pero con el STK de 14, mientras suba el STK no se puede realizar ninguna M porque hemos dicho siempre que buscamos la concordancia. Al final de todo este proceso, ¿qué es lo que tenemos? Teníamos, perdón, que durante toda esta zona de aquí nos marearon, depende de dónde hubiéramos entrado o no, para posteriormente, más o menos a las 2:30, debía ser noticias o algo, producirse una nueva V, y aquí es donde está el dato importante. Esta V, el último pico, primero, se hace por encima del MACD, segundo, el último pico rompe al alza al MACD, pero aparte de romper al alza al MACD, tenemos velón que tira para arriba, velón importante, en fuerza más dirección, porque aparte le acompañan tanto el STK de 14 como el STK de 50. Lo que decimos, subida posterior, subida importante desde 380, 440, una subida donde hubieron bastantes puntos y dato importante, que después de la V tenemos que el STK de 50 y de 14 siguen subiendo, rompen el nivel 80 y siguen subiendo totalmente en paralelo. Esto es lo que debemos buscar. He puesto este ejemplo porque teníamos la V perfecta del libro dibujada pero que no se cumplió, una zona donde marean para posteriormente ver otra W que rompe. Y en el mismo ejemplo, no lo he querido comentar, pero también teníamos como una M rara, pero esta M, si nos damos cuenta, el tirón siempre que hacen de vela importante o vela, digamos, de brusca, es justo la vela que rompe el RSI al MACD. Cuando se producen estas M's, son las M's o W's que hemos de ir a buscar. Seguimos con nuevos ejemplos. ¿Qué es lo que observamos? Aquí tenemos, bueno, el día 28 del 5, también estamos en gráfico en 15 minutos. Tengo graficados los fibos, ¿vale? ¿Y qué tenemos? Tenemos un primer pico que yo siempre señalo, que es una posible V, que no es capaz de romper totalmente al MACD. Se produce una M y posteriormente se produce un nuevo pico. Este nuevo pico, que vendría a ser esta zona, sí que rompe al alza al MACD junto a un giro de los STKs. Y aquí podemos apreciar el movimiento. Una vez hay el tirón, rompe el RSI, rompe al MACD, rompe el nivel 0 y sigue subiendo. Y tenemos que nuestros STKs nos acompañan. En este caso no en paralelos, pero tenemos un STK de 14 totalmente al alza
y un STK de 50 totalmente al alza. Por lo tanto, un buen movimiento. En esta otra V, ¿qué tenemos? Se produce primer pico, segundo pico, tercer pico y el cuarto pico, que es el que siempre hemos de buscar, rompe una línea sola del MACD. Además, en el momento que rompe el MACD teníamos un STK de 50 y de 14 girados, pero no hubo brusquedad y no es capaz de romper las dos líneas. Con lo cual, esta zona de aquí es una zona confusa. En el momento que se giran los STKs al alza con el de 50 y el de 14 unido al corte sí definitivo del RSI sobre el MACD, es cuando se produce el tirón. Aquí tenemos dos tipos de Vs, la que corta el RSI al MACD junto a los STKs y la que parece pinta de V pero no llega a cortar a las dos líneas, importante, dos líneas del MACD. En este otro ejemplo, lo mismo. Tenemos graficado por fibos, tenemos nuestras zonas y tenemos que el precio sale corto, nuestros STKs de 14 de 50 bajan en paralelo para posteriormente, justo cuando el RSI rompe en el último pico al MACD y casi rompe incluso el nivel 0, hay un giro con subida solapada del STK de 50 y de 14 y se produce el posterior movimiento. Yo siempre me lo señalo con un círculo amarillo cuando ya empiezo a ver el primer pico y luego le pongo una línea como una línea de apoyo, una línea que incluso la voy moviendo a lo largo en tiempo real, porque a veces la tengo más arriba, más abajo, para darme cuenta un poco de hasta dónde han sido capaces de bajar este tercer pico, porque hay veces que en este caso lo han dejado aquí, pero hay veces que se lo llevarían hasta aquí. Entonces pongo una línea paralela y posteriormente espero al último pico y sobre todo fijándome en la concordancia con los STKs, que es lo importante, cuando todo camina en el mismo sentido. En este caso no he puesto los gráficos de 60, pero lógicamente en esta subida, así como en el otro ejemplo, también en aquella subida, 60 debía ser largo o como mínimo no corto, pero para hacer una subida a tantos puntos debía ser largo. Aquí tenemos otra de los movimientos o de las Vs que debemos buscar. Nuestro primer pico, nuestro segundo pico, nuestro tercer pico y el último pico, que es el que rompe la vela blanca incluso en 15 minutos es capaz de romper la media de 200, rompe el RSI al MACD, las dos líneas, y rompe el nivel 0, con lo cual lo que hemos dicho antes, nos da mucha más fuerza. Y dato importantísimo, giro nuevamente del STK de 50 y de 14. Y dato aún más importante, porque una vez nos hemos colocado dentro en el mercado, ¿qué debemos mirar? Hombre, mientras el STK de 50 y el STK de 14 rompan el nivel 50 y sigan subiendo totalmente solapados, el precio va a ir largo. Y en este caso no tengo tampoco el gráfico de 60, pero si lo miran estoy seguro que en este caso 60 tenía que ser muy largo. ¿Vale? Esto es el movimiento que hemos de buscar. Y por eso siempre digo que hemos de filtrar nuestras Ws y Ms por el corte o no corte del RSI sobre el MACD junto a la concordancia de nuestros STKs. Ahora tenemos ejemplos de Ms. También en 15 minutos. En este primera M tenemos una primera M, que vendría a ser esta zona de aquí, en la cual el RSI corta el MACD, la primera línea, pero nuevamente se vuelve a girar. Y un dato importante, teníamos un STK de 14 mayor de 80 y un STK de 50 subiendo. Siempre hemos dicho que la línea 80, cuando el STK de 50 sube por encima de la línea 80, es largo, por lo que la fuerza nos denotaba larga. Incluso en los primeros vídeos comentamos aquella figura en la que el RSI, que eran figuras de continuación, en la que el RSI no, en la que el STK de 50 era mayor de 80, el STK de 14 era mayor de 80, posteriormente perdía el nivel 80 para luego girarse y volverlo a ganar. Como podemos ver, el precio sigue subiendo. Hemos de ir un poco uniendo siempre todos los conceptos, pero en este caso lo que he puesto son M's en las que el RSI no es capaz de romper a la baja el MACD. Y aparte, en este caso aún es más claro. Una M pequeña que el RSI no es capaz de romper ni siquiera acercarse
a la línea del MACD y tenemos un STK de 14 y de 50 al alza, con lo cual el precio, aunque sea una zona muy confusa, seguía subiendo. ¿Cuándo el precio realmente bajó? Sí que es cierre de día, nuevo día, pero cuando el RSI rompe a la baja el MACD, junto al giro de los STKs de 50 y de 14. Además, es capaz de romper el nivel 0 del MACD, con lo cual, movimiento corto. En este otro ejemplo tenemos también una M que se produce con el último pico que no es capaz de romper el MACD, posteriormente sí que lo rompe, pero cuando se produce la M no es capaz de romper el MACD, por lo tanto no le haríamos caso. Y a más teníamos un STK de 50 y de 14 subiendo, con lo cual una M con un STK de 50 y 14 subiendo o confuso, no realizamos esta operativa. Posteriormente tenemos una zona también de mucho ruido y ¿qué es lo que observamos? Se produce otra M con lo mismo, una M en zona de ruido con un STK de 50 mayor de 80 subiendo y el STK de 14 mayor de 80, con lo cual no podemos nunca en la vida entrar cortos. Posteriormente, ¿qué hacemos? Esperamos a ver qué movimientos hacen y vemos que se produce un movimiento que es capaz de romper a la baja, romper al alza y luego nuevamente romper a la baja. No sería bien una M, pero bueno, rompe nuevamente a la baja junto al giro del STK de 50 y de 14 a la baja. En esta zona lo que nos dice es que el precio puede ir corto. ¿Dónde corto? No lo sabemos, pero mientras no se produzca ninguna figura contraria o ninguna zona por fibos o por medias que nos digan que el precio se va a parar, lo que tenemos claro es que en esta zona nuestro pensamiento ha de ser corto. Luego veremos en este caso, no sé si no debía entrar o lo que sea, pero en este caso lo que tengo claro es que lo que sé es que tengo que buscar la manera de poderme posicionar corto en el mercado. Y esto es lo importante. Aquí tenemos también otro ejemplo en lo que tenemos una M, no hay rotura de las dos líneas del MACD, por lo tanto no lo hacemos y tenemos STKs mayores de 80, con lo cual denotarían en principio fuerza larga. Luego una zona de ruido y luego posteriormente sí que tenemos una W que rompe, importante, W por encima de la línea del MACD, con lo cual ya nos denota fuerza, que además rompe al alza al MACD, con lo cual nos denota más fuerza y con un giro de los STKs de 50 y de 14 en zona de fuerza alcista, con lo cual una buena operación con sus puntos, que son las entradas que debemos ir a buscar. En este ejemplo tenemos dos M's. En la primera M tenemos que sí que es capaz de romper a la baja al MACD con un giro del STK de 14 y el STK de 50, con lo cual sería esta primera zona de aquí, era una buena operativa. Posteriormente le dan la vuelta, nos marean porque estaba la media de 200 y vuelven a realizar otra M. Importante, esta M, así como la subes, es importante, como vimos en el ejemplo anterior, que se realicen o bien en zonas de sobreventa o bien por encima del MACD. Las M's es importante que se realicen o bien en zonas de sobrecompra o bien por debajo del MACD. En este caso, el último pico es capaz de romper a la baja el MACD, además de girarse el STK de 14, el STK de 50 y entrar en la zona de fuerza corta. Con lo cual, también bastantes puntos aprovechar. Resumiendo, filtraremos nuestras Ws y Ms en función del corte o no corte del RSI sobre el MACD, uniéndolo siempre a la concordancia con nuestros STKs. Estas figuras nos sitúan en mercado. Cuanto mayor sea el gráfico en el que se produce esta W o M, más fuerza y dirección que debemos aprovechar, lo que podremos unir a entradas por fallos por fibos u otros sistemas. Lo importante es entender la filosofía y adaptársela cada cual a su forma de operar. Muchísimas gracias nuevamente por su atención y para cualquier posible consulta o aclaración ya saben dónde encontrarme. Muchísimas gracias. Adiós.